El doctor Conti tiene más de 20 años de experiencia en el manejo de la lisadoterapia y él va a dar la plática de los fundamentos y las aplicaciones de esta terapia para que ustedes conozcan mejor cómo funciona y cómo la pueden aplicar en sus pacientes. Muchas gracias por venir. Vamos a hablar entonces de los fundamentos y aplicaciones de péptidos naturales en la salud. Todo esto comenzó hace más de 100 años. El primero que habló de lisadoterapia fue el doctor Villar. Él pretendía fortalecer el terreno para optimizar el funcionamiento orgánico, es decir, de alguna manera mantener un estado nutricional adecuado para los pacientes, para que de esta manera los pacientes pudieran defenderse de las enfermedades, prevenirlas o recuperarse. ¿No? Y los lisados por esta razón no tienen efectos secundarios ni colaterales, pues lo que hacen es propender al equilibrio del organismo. Bueno, pero ¿qué son en definitiva los lisados? ¿Qué consisten? Los lisados y los lisados de proteínas son productos naturales ricos en péptidos con actividad biológica. Estos compuestos generan en individuos ciertos efectos benéficos que pueden utilizarse para el tratamiento o prevención de diferentes patologías. Para comenzar a aplicarlo un poco, vamos a hablar de los aminoácidos, de las proteínas, para que empecemos a ponernos en sintonía, digamos. El aminoácido, ustedes recuerdan cuando se vieron algo de química, está formado por un carbono alfa, que es el que está en el centro, un grupo carboxilo, que es el que está arriba, y un grupo amino, que es el que está a la derecha. Abajo se ve el grupo que acá le llaman R1, que es una cadena lateral, que es la parte variable. Entonces, ¿por qué es aminoácido? Porque tiene un grupo amino y un grupo carboxilo, que es un grupo ácido. Hay 20 aminoácidos, digamos, que están presentes en las proteínas, algunos otros hay que no tienen participación proteica, y van desde la simple alanina, que tiene como cadena variable un metilo, hasta más complejo como asparagina, glutamina, tirosina, arginina, histidina, ácido glutámico, ácido aspartico, que tienen cadenas más complejas. La cisteína, que tiene un átomo de azufre. Muy bien, ¿cómo se combinan estos aminoácidos para generar péptidos y proteínas? A través de lo que se llama unión peptídica. La unión peptídica está formada por una unión del grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de la otra, y acá se libera una molécula de agua. Acá vemos otra vez para ver cómo se combinan estos grupos, el grupo carboxilo, el grupo ácido con el grupo amino, y liberan una molécula de agua formando una unión peptídica. Esta unión peptídica se forma, forma cadenas. Los aminoácidos forman cadenas uniéndose a través de estos enlaces peptídicos. No sé si tienen frío, calor o algo, pero me parece que está... Yo apago el... Y como guste, doctor, estamos bien. Bueno, yo estoy bien. Sí, pues... Sí, no sé cómo se siente. Lo que pasa es que esta mañana la gente sentía calor pero era mucha gente también. Cualquier cosa, si tienen calor o algo, pues lo ponemos otra vez. Gracias. Bien, entonces las proteínas son estructuras muy grandes que están formadas por una estructura primaria, por ejemplo, como vemos ahí, de ácido, alanina, glutamina, valina, trionina, y van formando una estructura lineal, una estructura primaria. A medida que se van haciendo más grandes, van formando estructuras secundarias, o sea que se van plegando sobre sí mismas, y de luego estructuras terciarias con plegamientos más complejos, y cuando están formadas por varias subunidades se llama estructura cuaternaria, como pasa con la hemoglobina, que tiene 4 subunidades. La estructura terciaria, como vemos, es un plegamiento sobre sí mismo, generalmente producto de alguna de las cadenas laterales, interacciones entre las cadenas laterales que tienen los aminoácidos. A veces tienen grupo, como decíamos, tienen azufre, tienen un grupo sulfidilo, que se unen entre sí y permiten la estabilidad de estas cadenas. Esta es la hélice de colágeno básica, formada fundamentalmente por aminoácidos, por ejemplo, como la valina. Y van formando una
hélice triple, digamos. Es decir, una hélice común se va uniendo para formar una hélice triple de colágeno, que es como su estructura dentro del organismo. Bueno, sabiendo cómo son las proteínas, vamos a hablar de cómo se obtienen los lisados, porque justamente de ahí vamos a partir para poder obtener estos productos. Se obtienen a partir de la hidrólisis enzimática de proteínas animales o vegetales. Las enzimas cortan las cadenas proteicas generando fragmentos más pequeños que se denominan péptidos. La hidrólisis de una enzima puede producirse por métodos físicos, como por ejemplo el calor extremo, químicos, por ejemplo el ácido sulfúrico, por ejemplo, que es ácido extremo, o una base como hidróxido de sodio, que es un álcali muy fuerte. También se puede producir por una hidrólisis enzimática, que es lo que mencionamos recién que utilizamos para estos productos, o mixta. Generalmente combinan métodos físicos y químicos. Dentro del organismo, lo que es el aparato digestivo humano, se produce hidrólisis enzimática en el estómago a través de la pepsina, en el duodeno a través de enzimas pancreáticas y en el intestino delgado a través de enteroquinases. Y así es como actúan las enzimas, que se llaman proteasas o peptidasas, y actúan cortando en distintas secciones las proteínas, formando péptidos más pequeños, estructuras más pequeñas que se llaman péptidos. ¿Cómo es el método? Bueno, se obtiene un homogenado tejido animal, por ejemplo, cuando hablamos de lisado de músculo, tenemos el músculo, se le coloca pepsina, en este caso una enzima, una proteasa. Luego de eso se obtienen restos proteicos, ciertos fragmentos proteicos, péptidos, aminoácidos y lípidos. Y en el medio acuoso van a quedar disueltos los aminoácidos y péptidos y van a separarse lípidos, que obviamente no son solubles en agua, y restos proteicos que precipitan. Entonces el procedimiento es, primero sobre el tejido de origen se separa la grasa, se muele finamente, se hace una digestión con agua en medio acuoso, con pepsina, en medio ácido a 40 grados centígrados, porque la pepsina, el pH 2 es el donde mejor actúa, y lo mismo la mayor actividad está a 40 grados centígrados, por eso lo hacemos en esas condiciones. Se produce una filtración, se neutraliza con bicarbonato de sodio, se vuelve a filtrar para retirar restos, se tindaliza en frascos de vidrio, se almacena a 4 grados centígrados y se envasa en ampolletas o en frasco ampollas, que es como está actualmente. Y luego de esto se esteriliza. El producto sufre una doble esterilización porque el filtrado que se hace también se hace con una membrana esterilizante y luego se vuelve a esterilizar para más seguridad. Y se empaca en cajas de 10 unidades. Bueno, volviendo entonces al tema de los péptidos que mencionábamos recién, ¿por qué para la acción de los lisados son importantes los péptidos? Porque los péptidos son moléculas similares a las proteínas, pero de menor tamaño, formadas por un número menor de aminoácidos. Muchos de ellos poseen actividad biológica, y eso le da al producto lo que llamamos organoespecificidad. Los péptidos están formados por aminoácidos, entre 2 y 100 más o menos, con un peso molecular entre 8 y 10 kilodalton. La organoespecificidad es la capacidad que tiene un producto de dirigirse y actuar en un determinado órgano, y esa es una de las principales virtudes que tienen los lisados. Bien, a modo de ejemplo vemos cuando se unen dos aminoácidos es un dipéptido, luego se va formando un tripéptido, un tetrapéptido, un pentapéptido, un hexapéptido, un heptapéptido. Buenas tardes. Entonces se obtiene un producto rico en aminoácidos libres, con péptidos bajo peso molecular, otras sustancias naturales provenientes de los tejidos y células de origen, y no posee ni restos proteicos, ni restos celulares, ni grasos. Muy bien, y acá una nueva pregunta que hace más falta es: ¿cuáles son los principales modos de acción de los lisados? ¿Por qué los lisados son efectivos para la prevención o tratamiento de enfermedades?
Básicamente, además de lo que sería una función nutricional, que por como tiene aminoácidos tiene cierto efecto nutricional, básicamente hay dos modos de los que hemos detectado, ¿no? Primero, los péptidos bioactivos para la prevención y tratamiento de patologías funcionales crónicas, o péptidos con capacidad antigénica para actuar como inmunomoduladores en patologías autoinmunes. Entonces, para ver el primero, vamos a ver ahora los péptidos bioactivos para la prevención y tratamiento de patologías funcionales crónicas. Nos tenemos que meter un poco en lo que es la señalización celular y los factores de crecimiento, porque los péptidos actúan como factores de crecimiento. En este caso explicamos entonces que los factores de crecimiento son sustancias que actúan como señalizadores químicos, modificando la tasa de crecimiento o proliferación celular. Existen muchos factores de crecimiento, acá les menciono algunos, todos son péptidos de bajo peso molecular, como el derivado de las plaquetas, el factor de transformación, de hepatocitos, nervioso, epidérmico o de fibroblastos. Entonces, vamos a explicar brevemente qué consistiría esto de los péptidos bioactivos para la prevención y tratamiento de patologías funcionales crónicas. Tenemos una proteína, que mencionamos hoy, una proteína que llamamos precursora, que generalmente es una proteína en un tejido animal o vegetal de tipo alimenticio. Se produce la hidrólisis enzimática a través de la pepsina, como en este caso, y como actúa en diferentes puntos específicamente, lo que hace es separar ciertos péptidos, a los que llamamos péptidos bioactivos encriptados. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la proteína precursora están estos péptidos, pero no tienen un efecto más allá de lo que hace la proteína en sí. No tienen este efecto de bioactivo, no lo tienen dentro de la proteína. Para eso hay que sacarlos de la proteína de alguna manera, y lo hacemos a través de la hidrólisis enzimática. Y de esa manera obtenemos estos péptidos bioactivos encriptados. Estos péptidos, cuando llegan a la luz intestinal, pasan a través de la ruta paracelular, como son péptidos pequeños, solubles en agua, pueden atravesar a través de la ruta paracelular el intestino, digamos, y entran al torrente circulatorio. Y ahí van a los órganos específicos. ¿Cómo son las fases de comunicación celular? Primero, entonces hay un mensajero que es nuestro péptido, y ahí hay un receptor en la membrana celular. El receptor es una molécula específica para el mensajero que se encuentra en la membrana. Y la información llega al interior de la célula a través de lo que llamamos segundo mensajero. Ahí menciona que casos que difunden por la membrana, pero esos generalmente no son péptidos, sino generalmente son estructuras de tipo esteroides, como pueden ser los estrógenos, que sí ingresan a la célula, pueden atravesar la membrana celular, porque la membrana celular está formada básicamente por lípidos. Pero los péptidos pueden pasar porque son acuosos, son solubles en agua, y entonces deben unirse a un receptor en la membrana celular. Ahí vemos este receptor, este péptido que podemos llamar ligando, se une al receptor específico y lo activa. Fíjense, se produce una activación y esto produce una respuesta en la célula. Vamos a ver cómo. Acá se explica un poco cómo es la respuesta celular. Parte de la adhesión de un ligando al receptor de membrana hasta la activación en el receptor, que convierte el estímulo en respuesta. Dentro de la célula provoca una cadena de pasos, lo que se llama una cascada de señalización o ruta del segundo mensajero, cuyo resultado es la amplificación de la señal, dar una gran respuesta celular. Es decir, que con pocos péptidos que absorba, que lleguen a la célula, voy a obtener una respuesta muy grande, porque dentro de la célula esto se amplifica. Las etapas entonces son la primera, la captación de señales externas en la superficie celular mediante receptores. La segunda es la generación y transmisión intracelular de las señales por medio de interacciones proteína-proteína. Y la tercera es la ejecución de la respuesta a través de una modificación de la actividad genética. Es decir, llegamos entonces a modificar la respuesta de los genes, de esa manera podemos estimular la replicación celular, por ejemplo.
A modo de ejemplo muy sencillo, vemos el péptido que se une a su receptor, ingresa a la célula, se produce, el velo verde sería la respuesta del segundo mensajero, luego ingresan al núcleo celular y se genera una respuesta, una regulación se regula la expresión génica para producir cambios en la actividad enzimática, cambios en la reacción del citoesqueleto, cambios en la probabilidad de la membrana, lo que nos va a dar una respuesta a nivel celular y a nivel orgánico. Ahí vemos entonces otro ejemplo de cómo se une el receptor al sitio de unión del receptor, y entonces se activa una actividad fosforilasa, digamos, se fosforila una molécula adentro del citoplasma y genera una cascada de respuesta que va a ir al gen y va a producir la activación de este gen y la división celular. Aquí vemos el ejemplo de manera más sencilla. Llega el péptido, que sería la señal no unida al receptor, y está el receptor de superficie inactivo. Ahí vemos cómo la señal se une al receptor y el receptor se activa generando una respuesta celular. Hay muchas señales, muchos péptidos que andan circulando y que van a actuar sobre las células. En general las células son sensibles simultáneamente a muchas señales. Las señales pueden actuar en conjunto, sumarse, inducir respuestas mayores. Por ejemplo, bueno, de acuerdo a cuáles son los estímulos que tenga, la célula puede ser estimulada a sobrevivir, a dividirse o a diferenciarse, por ejemplo, en otro tipo de célula. Si no hay señales, si no hay un péptido que se una, un factor de crecimiento, un péptido o algo que estimule a la célula, lo que va a hacer la célula es morir, porque está programada para eso. Se va a inducir un fenómeno de apoptosis, o sea, un suicidio celular. Los tipos de comunicación pueden ser dentro de la misma célula, que se llama autócrina, es decir, que liberar ciertos péptidos que van a ir a estimular la propia célula. Puede una célula cercana, que se llama parácrina, una célula que está prácticamente junto a ella, que se llama yuxtácrina, o puede estar muy lejos, por ejemplo, llegaría al torrente circulatorio y llegar a un receptor en otro órgano, que es el que ocurre endocrino. Hay diferentes tipos de receptores. Hoy no lo vamos a ampliar mucho esto porque no es el objetivo, pero tenemos receptores con actividad enzimática intrínseca que responden directamente ellos mismos, receptores que se llaman metabotrópicos o que están asociados a otras proteínas, como son la proteína G, por ejemplo, que va a generar la respuesta, receptores ionotrópicos que permiten el paso de iones adentro de la célula. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. O receptores asociados a otras enzimas. Son los tipos que hay, aparte de los de esteroides que tienen receptores en el núcleo, pero esos no vienen en este caso. Entonces, bueno, son tres grupos básicamente de receptores donde se pueden unir nuestros péptidos. Receptores asociados a un canal iónico, receptores con actividad enzimática o receptores asociados a proteína G. Esto es muy importante ahora porque para que entendamos que con una concentración baja de péptidos vamos a tener una gran respuesta. ¿Cómo es esto? Llega el péptido, se une al receptor. Este es un receptor, por lo que se ve, unido a lo que se llama proteína G, y entonces se activa la proteína G y va a generar, bueno, una fosforilación que es una cascada, un segundo mensajero que va a actuar sobre otra proteína y va a inducir también una respuesta, y esto va a permitir ampliar la respuesta para generar una respuesta a nivel metabólico, para que haya una respuesta en el organismo. La cascada de amplificación, este es un ejemplo muy ilustrativo. Si llega un péptido al receptor, el receptor se activa en este caso y entonces empiezan a activar una proteinquinasa que activa otra, que después activa la glicofosforilasa, después el glicógeno pasa a glucosa.
Pero fíjense de este lado que si yo pongo un péptido, en el primer paso, en la activación del receptor, se va a multiplicar por 100. En el segundo paso, con el otro segundo mensajero, se vuelve a multiplicar por 100 y tenemos 10.000. En el siguiente paso, se vuelve a multiplicar por 100 y tenemos 1.000.000. Y en el último paso, se vuelve a multiplicar por 100 y tenemos 100 millones. Quiere decir esto es que si yo empiezo la estimulación con un nivel bajo de péptidos, puedo obtener una respuesta muy importante. O sea que si un péptido, por ejemplo, genera una respuesta de 100 millones. O sea que y esa respuesta entonces se va a notar a nivel metabólico y a nivel del organismo. La expresión génica es inducida en este caso por AMP cíclico de un receptor. Vemos el ejemplo, cómo se va activando el AMP cíclico y va entrando al núcleo y va a tener una respuesta a nivel digamos, genético. Y esto sirve entonces para que la célula pueda proliferar, pueda sobrevivir y pueda diferenciarse de acuerdo a cada caso. Como dijimos, intervienen generalmente varias proteínas. Como ven, siempre hay varios pasos que permiten amplificar la respuesta. En este caso es activación quinasas MAP y ERK que se llaman. Y bueno, hay varios nombres raros de proteínas que son justamente las que actúan y lo que van a hacer es ir hasta el núcleo y generar una respuesta, una regulación genética, y van a regular el crecimiento y la diferenciación de las células. Muy bien, esto a nivel molecular está muy bien, pero ¿qué pasa a nivel orgánico? ¿Qué pasa con los pacientes? Muy bien. Esta tabla resume un poco cuáles son generalmente los principales péptidos que se han sido estudiados y qué efecto tienen sobre el organismo. Hay, por ejemplo, péptidos inmunomoduladores que estimulan la respuesta inmune, péptidos inhibidores de la angiotensina convertasa que lo que hacen es ayudan a regular la presión arterial y por lo tanto reducen las enfermedades cardiovasculares. Hay péptidos antioxidantes que previenen enfermedades degenerativas, reguladores del tránsito intestinal que mejoran la digestión y la absorción, reguladores de la proliferación intestinal reducen la proliferación de tumores cancerígenos. Hay péptidos antimicrobianos que reducen el riesgo de infecciones. Hay péptidos hipocolesterolémicos, obviamente bajan el colesterol, reducen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Y hay péptidos anticoagulantes que reducen los riesgos de padecer trombos, entre otros. Muy bien, entonces como síntesis de este efecto podemos mencionar entonces que los péptidos con actividad biológica se absorben a nivel intestinal, pasan a la circulación sistémica, llegan hasta los receptores celulares, estimulan la síntesis proteica y estimulan la regeneración de tejidos. Y esto produce la recuperación de la función orgánica. Bien, vamos a hablar de algún ejemplo, algunos casos en particular. Por ejemplo, yo elegí este de colágeno músculo, que es un producto que utilizamos para regeneración articular y dérmica, que justamente uno de, digamos, el modo de acción es este modo así de péptidos con actividad biológica. Hay varios trabajos, uno que dice que estimula la biosíntesis del colágeno en pacientes con artrosis. Este se publicado en el año 2003. Hay otro que es muy interesante, dice reduce arrugas en la piel e incrementa la biosíntesis de la matriz dérmica. Esto es muy interesante. Después hay un trabajo que se lo voy a mostrar también más adelante, la combinación de hidrolizado de colágeno con ácido hialurónico durante 90 días mejora la capacidad funcional de la articulación y disminuye el dolor en pacientes con artrosis, individuos activos que hacen deporte. Varios estudios clínicos demostraron efectos positivos de los hidrolizados de colágeno sobre la regeneración de tejidos articulares. Estudios in vitro demostraron que condrocitos cultivados con hidrolizado de colágeno estimulan la biosíntesis de colágeno tipo 2. No sé si salió la foto o si se la saqué justo. Creo que sí. Después hay estudios clínicos, hay una revisión bibliográfica del año 2000 que concluye que el hidrolizado de colágeno es de interés como agente terapéutico para uso
uso en el tratamiento de osteoartritis y osteoporosis. En general ayuda a reducir el dolor en pacientes con osteoartritis y la concentración de sangre de hidroxiapurina aumenta. Es el trabajo que hablaba con pacientes con ácido hialurónico y durante 90 días. Mejora la capacidad funcional en la articulación, el valor medio de todos los parámetros de eficacia a lo largo de las visitas indicó una clara mejoría durante todo el estudio y el tratamiento fue bien tolerado. Aquí vemos el índice WOMAC que indica que evalúa por un lado la dificultad para realizar actividades y la rigidez, como vemos que en lo largo de las 5 visitas que tuvieron esos 3 meses, como bajó en promedio. Al mismo tiempo, bueno, fue la eficacia y la tolerancia evaluada por el paciente, por el médico, también fue mejorando a lo largo que avanzaba el tratamiento. Este es interesante porque es un caso de hidrolizado de colágeno con resonancia magnética y cómo influye en las articulaciones con osteoartritis. Vemos, tomó la mitad, se consumió de los pacientes que consumieron hidrolizado de colágeno y la otra mitad no. Vemos ahí al primer día cómo están, bastante parecidos. En cuanto a la densidad, fíjense que está indicada la densidad, la roja es la más baja, en realidad la negra es la más baja, pero la roja es muy baja. Y como vemos que a lo largo de 24 o 48 semanas, los pacientes que no consumieron hidrolizado de colágeno están igual o peor en general. En cambio, los pacientes que consumieron hidrolizado de colágeno, fíjense cómo mejoró bastante la densidad, llevando colores, fíjense, a una densidad bastante más interesante, en colores verdes, que están más arriba, ¿no? Que son más densos. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Doctor, ¿de dónde obtienen los lisados? Se obtiene en su gran mayoría de tejidos de res, salvo lo que es el gástrico, el aparato gastrointestinal, que lo obtenemos de cerdos. Bueno, y después hay vegetales que son la fresa, uva, por ejemplo, la col también. Hay vegetales, pero básicamente la mayoría se obtienen de res. ¿De res de qué tipo de animal? Joven, en general son animales jóvenes, que sí, generalmente también entre alrededor de 2 o 3 años más o menos, que son animales jóvenes y que se utilizan para consumo. Recordemos que los animales, que generalmente la res no la dejamos llevar muy a vieja, porque sí, una vaca puede vivir hasta 20 años y generalmente se las consumen 2, 3 años, 4. Así que entonces son animales en general jóvenes. Que son especialmente para procedimiento de los lisados. Sí, nosotros obtenemos una serie de animales en los distintos tejidos. Gracias. Muy bien. Ya hablamos del primer modo de acción, pero hay un segundo modo de acción que nos lleva un poco a algunos aspectos de la inmunología. Y para eso entonces voy a preguntarle a ustedes, ¿para qué nos sirve el sistema inmunológico? Para protegernos. ¿Cuáles son las principales funciones? Por un lado, protegernos, ¿no? Pero ¿cómo nos protege el sistema inmunológico? Activando todo lo que es nuestro sistema de defensa para que ataque a cualquier virus o bacteria que ingrese en nuestro cuerpo. Muy bien, perfecto. Entonces, básicamente, el sistema inmune tiene 2 funciones básicas. Primero, reconocer sus células como propias. ¿Por qué? Porque yo no puedo reconocer cosas extrañas si no conozco mis propias cosas. Si yo sé que yo estoy en mi casa y veo mis cosas y son todas mis cosas, mis platos, mis vasos y todo. Si yo no conozco eso, no puedo saber cuál es. No, este vaso no es mío. No puedo darme cuenta si yo no conozco lo que yo ya tengo. Entonces lo primero que hace es reconocer sus células como propias, y esto lo aprende durante la vida fetal hasta los 2 años prácticamente de nacido, que es cuando va desarrollando su sistema inmunológico. Lo hace a través de ciertas moléculas de superficie que son de complejo mayor de compatibilidad,
y que están ahí graficadas como triangulitos. Y la segunda es reconocer, como decían, las sustancias extrañas, o sea, los antígenos, y atacarlos. Entonces, ¿qué hacen en este caso? También todos los antígenos tienen ciertos marcadores de superficie y que a través de esos marcadores nuestro sistema inmunológico, en este caso los anticuerpos, puede reconocer ciertos marcadores celulares. Naturalmente, para uno poder reconocer cosas extrañas, tiene que entrar en contacto con ellos. Yo no tengo un anticuerpo contra una sustancia frente a la que nunca estuve en contacto. Eso se tiene que desarrollar, y por lo tanto, tanto lo que es la reacción inmunológica como la tolerancia a antígenos se va aprendiendo, es un fenómeno adquirido. Entonces, la reacción inmune ante un cuerpo extraño, en este caso, por ejemplo, tan común en estos días, ingresa un virus por vía nasal y entra en contacto, lo primero que entra en contacto es con el macrófago. El macrófago lo va a fagocitar y luego de fagocitarlo lo procesa y se lo presenta a las células más específicas, como son los linfocitos T y los linfocitos B, que van a desencadenar respuesta inmune celular o respuesta inmune humoral respectivamente. También intervienen otros, como el sistema del complemento, las células natural killer. Vamos a ver dos definiciones importantes para entender que digamos algo de inmunología que nos va a servir para poder tratar o entender cómo funcionan los lisados. Un inmunógeno es una sustancia que por sí sola es capaz de estimular la respuesta inmune y convertirse en blanco o diana de dicha respuesta. Exposiciones secundarias al inmunógeno conducen a respuestas más enérgicas y rápidas, la famosa respuesta secundaria o de memoria que tantos conocemos y que se produce, por ejemplo, cuando vacunamos a un niño, por ejemplo, un paciente, o cuando entramos en contacto después de manera secundaria, cuando estamos en contacto nuevamente con el mismo antígeno, la respuesta es mucho más rápida y prevenimos la enfermedad. Los tolerógenos, en cambio, son sustancias que por sí solas son capaces de ser reconocidos por el sistema inmune. Exposiciones repetidas al tolerógeno conducen a respuestas cada vez menores. Interesante. Ahora, ¿cómo sabemos si una sustancia es tolerógena o inmunógena? Bueno, una sustancia puede ser tolerógena para mí, por ejemplo, la proteína de mi páncreas, para mí es un tolerógeno. Pero si yo le inyecto a alguno de ustedes, para ustedes va a ser un inmunógeno. O sea que si es tolerógeno o inmunógeno va a depender del huésped, de la persona o del individuo, digamos. Entonces, tenemos que entender que nosotros, lo que serían nuestras proteínas, todas las sustancias que tenemos en el organismo, tienen que ser tolerógenos, tenemos que poder tolerarnos. Y lo externo generalmente es inmunógeno. Y por supuesto que sí, los inmunógenos pueden ser a lo mejor patógenos, peor, ¿no? Pero de todas maneras existen dentro de los que son todos los antígenos, tolerógenos e inmunógenos. Y eso es relativo a la persona o al huésped que la recibe. El desarrollo del sistema inmunológico, fundamentalmente de los linfocitos T y B, se produce a partir de una célula madre, tipo común, que se va a diferenciar en la médula ósea, se va a diferenciar en linfocitos B, y en el timo se van a diferenciar en linfocitos T. Todos van a ir al ganglio linfático, que es un órgano linfoide secundario, al vaso también van a ir a varios órganos linfoides secundarios. La respuesta inmune podremos dividir básicamente en dos. Una es la respuesta innata, que es una respuesta inespecífica que va a producir a través del macrófago fagocitosis de, por ejemplo, una bacteria, como se ve ahí, y al mismo tiempo va a producir la famosa cascada de la inflamación, que es inespecífica, es decir, entra cualquier germen, es una respuesta inespecífica a cualquier antígeno que ingrese. La segunda es la inmunidad adaptativa, que es un poco más lenta, por lo menos cuando entra el primer contacto, y puede generar una respuesta a nivel celular, se activan los linfocitos T, van a generar una respuesta celular generando citocinas y perforinas, que son las armas que tienen los linfocitos T para
poder atacar a los tejidos extraños, o la humoral, que es a través de inmunoglobulina, que va a segregar el plasmocito, que es un linfocito B diferenciado, digamos. Cuando hay una respuesta inmunológica, como dijimos, puede haber dos tipos de respuesta. Una es la activación, es decir, una respuesta inmune, donde el antígeno, que es presentado por el macrófago, que en este caso actúa como célula presentadora de antígeno, le va a presentar el antígeno al receptor que se encuentra en el linfocito T. Como se trata de algo no propio, de un antígeno extraño, se va a activar el sistema inmunológico y va a generar una respuesta inflamatoria con un entorno inflamatorio con interferón gamma, interleuquina 2. Por ejemplo, esto pasa, obviamente, en los ganglios. Cuando hay una respuesta de este tipo, se inflaman los ganglios de alguna parte del cuerpo y todo, porque ocurre generalmente dentro de los ganglios. En cambio, la respuesta de tolerancia frente a lo propio se va a producir de la misma manera. En general, la célula presentadora de antígeno le presenta el antígeno al linfocito T, pero el linfocito T lo que va a hacer va a generar un entorno no inflamatorio a través de interleuquina 4, interleuquina 10, transforma neurofactor beta en los tejidos normales. En general, en la mayoría de los tejidos no hay problema de los pacientes que están sanos. Entonces, la respuesta inmune, en este caso podemos poner una respuesta inmune celular, donde un linfocito auxiliar, inductor, va a generar una respuesta, va a generar interleuquina 1 y va a activar un linfocito citotóxico que también entra en contacto con el antígeno. Entonces, como vemos, se activa y ataca a la célula blanco y se produce la lisis de la célula blanco. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. Ay, qué suerte. Porque aquí vamos a pasar a las enfermedades autoinmunes. Al principio les mencioné que esto nos va a servir para tratar enfermedades autoinmunes, y para eso recordemos que es una enfermedad autoinmune. Aquí podemos ver un esquema muy parecido al que puse antes, pero hay ciertas diferencias. No son 7 diferencias como tradicionalmente en los juegos ponen, pero acá tenemos un par de diferencias que a ver si ustedes se dan cuenta cuáles son. Una ayudita está en la parte de abajo. Las neuronas. Claro, si volvemos, vamos a ver que acá era una respuesta inmune celular, común, era una célula y actuaba sobre una célula blanco, una célula externa. Y va lisa la célula blanco. En cambio, si por ejemplo actúa sobre la proteína básica de mielina que rodea a la neurona, lo que va a hacer es destruir la mielina y va a generar una enfermedad autoinmune, que es por ejemplo la esclerosis múltiple. Entonces, esto es básicamente una enfermedad autoinmune, es decir, una alteración del sistema inmunológico que hace que, en lugar de tolerar un antígeno propio, que sería un tolerógeno en condiciones normales, se considere un inmunógeno. O lo que es lo mismo, sea lo que llamamos un autoantígeno para el paciente. Entonces hay un espectro de enfermedades autoinmunes que van desde órgano-específicas hasta no órgano-específicas. Las órgano-específicas pueden afectar, como vemos, la tiroides, como vemos 3 enfermedades que son de origen autoinmune, Hashimoto, atrofia tiroidea y Graves. La enfermedad de Addison, que actúa sobre las suprarrenales. Hay una menopausia prematura, puede haber, se actúan sobre las gónadas, sobre los ovarios, por ejemplo. La hipoglucemia autoinmune, la diabetes mellitus, cuando actúa sobre la célula beta del páncreas. Orquitis autoinmune en hombres, actúa sobre las gónadas. Sobre el sistema hematopoyético, la anemia perniciosa, la anemia hemolítica autoinmune, por ejemplo, la púrpura trombocitopénica autoinmune también, y la neutropenia idiopática, todas son de origen autoinmune. Si actúan sobre el sistema neuromuscular, la esclerosis múltiple, como vimos, o la miastenia gravis. Si actúa sobre la piel, el pérfido vulgar y el pérfigoide. Sobre el aparato cardiovascular, el síndrome de Spach. Ahora hay otras que son órganos específicas, que actúan en diferentes lugares, como el Sjögren, que actúa sobre artritis, parotiditis, produce artritis, parotiditis o queratitis.
La artritis reumatoide, que si bien ataca generalmente las articulaciones en todo el cuerpo, lo hace, por eso se considera en órgano específica. La dermatomiositis o la esclerodermia, que actúan sobre a nivel muscular y a nivel dérmico, lo mismo que la enfermedad mixta del tejido conectivo. Los lupus, eritematoso discoide y sistémico, que actúan también sobre diferentes órganos, ya lo vamos a ver. Y bueno, y esos son básicamente un grupo de enfermedades. Hay más, pero estas son las más típicas. Como vemos ahí, la tiroides de Hashimoto, con tiroides agrandada, inflamada e hipertrófica. Esta es la miastenia gravis. La miastenia gravis, vamos a ver en la sinapsis neuromuscular se libera acetilcolina, y como cuando los receptores de acetilcolina, la acetilcolina se une a sus receptores, se produce una contracción muscular. En la miastenia gravis hay una reacción autoinmune, que se forma un inmunocomplejo, y se destruyen los receptores de acetilcolina, y por lo tanto entonces se impide la contracción muscular. En la articulación de la rodilla, bueno, en este caso es típico de la rodilla, se puede producir entonces la artritis reumatoide. El lupus actúa a nivel renal, a nivel dérmico, como vemos ahí en la cara, en la esquema de las alas de mariposa. Produce también artritis, fenómeno de Raynaud, problemas cardíacos, derrame pleural. La esclerosis múltiple, como dijimos, sobre la vaina de mielina la destruye, y entonces reduce la velocidad de transmisión sináptica en el axón. La enfermedad de Graves, que también es una enfermedad tiroidea, como vimos, con ojos saltones, exoftalmía y bocio difuso. La diabetes tipo 1, que ataca a las células beta. Entonces sí, la diabetes tipo 1 es de origen autoinmune. Obviamente es la menos frecuente, pero hay que tenerla en cuenta. Muy bien. Como vemos, para poder explicar esto tenemos que recurrir a ciertos conocimientos que a lo mejor tenemos olvidados, que respecto de la inmunidad. O a veces no se le da la importancia que tienen, porque la inmunidad de las mucosas es muy importante, y generalmente cuando uno estudia no se le da la importancia que realmente tiene. Porque ya de por sí es la primera línea de defensa de la superficie mucosa. Ahí vemos la mucosa oral, la rectal y la vaginal. Y hay tres funciones del sistema inmune asociado a las mucosas. Primero, la protección frente a la entrada o colonización de patógenos. Eso se hace a través de anticuerpos de la inmunoglobulina A secretora. Después, a través del sistema de barrera, prevención de la entrada de antígenos de proteínas intactas como función de barrera epitelial. Ingresan antígenos de dieta, flora comensal, eso también se previene. Y el tercero, y esto ténganlo en cuenta porque ya estamos hablando de tolerancia, de tolerógenos, de varios conceptos que tienen que ver con la tolerancia. Bueno, el control de la inmunidad local, lo que se llama tolerancia oral. Se seleccionan mecanismos efectores y regulan su intensidad. ¿Por qué piensan que esto puede tener importancia a nivel intestinal, a nivel del aparato gastrointestinal? Es que en el intestino se da el intercambio de la absorción de los nutrientes. Claro, nosotros ingresamos una gran cantidad de antígenos por vía oral. Cuanto más comemos, más ingresamos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos la luz intestinal, que recordemos tiene una superficie enorme para poder absorber los alimentos, de 400 metros cuadrados en un adulto. Hay inmunoglobulina secretora, que protege, hay un recambio epitelial, hay ciertos factores que lo protegen. Pero al mismo tiempo hay una gran cantidad de bacterias, que son bacterias comensales, digamos, que son 10 a la 14. Pero pueden ingresar virus, pueden ingresar parásitos, y desde luego ingresan una gran cantidad de antígenos alimentarios. Al mismo tiempo hay una gran cantidad de células linfoides. Fíjense que 10 a la 11 células linfoides. Prácticamente casi el 80% de las células linfoides del organismo están aquí. Entonces, hay que tenerlas en cuenta, no podemos ignorarlas. Y están los linfocitos B, los linfocitos T, los macrófagos, las células dendríticas, que también son una
macrófagos diferenciados, mastocitos polinucleares. ¿Cómo se diferencian los linfocitos T efectores en la mucosa intestinal? Bueno, como vemos, esto es más o menos lo que veíamos viendo antes. Acá hay un antígeno, esta es una célula representadora de antígeno y esto es un linfocito CD4. El linfocito CD4 va a inducir diferentes respuestas. Puede inducir una hipersensibilidad mediada por células con la respuesta del linfocito TH1 en un entorno inflamatorio, y esto, sí se produce. Cuando hay una alergia alimentaria, alergia a determinados alimentos que tenemos, puede generar entonces una respuesta de hipersensibilidad mediada por células. Hay una respuesta de anticuerpos, también puede haber, pero al mismo tiempo es muy interesante cuando hablábamos de fenómeno de tolerancia, que puede haber una respuesta que lleve a ausencia de estimulación, es decir, que este antígeno que ingresa sea reconocido y genere una respuesta que puede ser de TH3 o de TR1, que son linfocitos auxiliares y reguladores, que lo que van a hacer es van a inducir la ausencia de estimulación en un medio en donde intervienen citoquinas que son inmunosupresoras, como la interleuquina 4, la interleuquina 10 y se transforma en un factor beta. De esta manera, lo que hacemos es generar un fenómeno de tolerancia a nivel local. Justamente, entonces, ¿qué es un fenómeno? Generamos un fenómeno de tolerancia. ¿Qué es la tolerancia inmunológica? Como vimos antes, el sistema inmunológico tiene dos funciones: o se activa, eliminando el antígeno, o se inhibe, generando tolerancia, aceptando el antígeno. Entonces, la tolerancia inmunológica es un estado fisiológico en el que el sistema inmune no reacciona destructivamente contra los componentes propios o contra los antígenos que se van presentando. Las respuestas son reguladas por una variedad de mecanismos que ocurren durante el desarrollo del sistema inmune y durante la generación de cada respuesta inmune. Esto permite incluir la tolerancia como parte del proceso de inmunoregulación. Hay diferentes mecanismos, uno que se llama de lesión, otro se llama anergia, otro que es ignorancia clonal, y puede producirse en el timo, en la médula ósea o en tejidos linfáticos secundarios. La tolerancia es específica de antígenos, es un fenómeno adquirido, y los linfocitos inmaduros son más susceptibles a la tolerancia. Muy bien. Entonces, ¿qué es la tolerancia? En resumidas cuentas, es la supresión de respuestas de inmunoglobulinas, desde la G hasta la E, excluyendo la inmunoglobulina A, y de células T. Y entonces ingresa el antígeno por vía oral y va a generar el fenómeno de tolerancia a través de los diferentes mecanismos de lesión, que es inducir la apoptosis del clon autorreactivo. Esto es muy difícil de lograr, por lo menos con los pacientes. Esto se logra generalmente en el feto. En el feto estamos bañados de antígenos propios que son tolerados, y entonces se borran estos clones autorreactivos, y de esa manera no tenemos problemas ya cuando estamos adultos y podemos tolerar nuestros propios antígenos. Puede producirse una baja en la proliferación, que es un fenómeno de anergia, o regulación, que son fenómenos de desviación inmune, que son fenómenos de inhibición, como los que veíamos recién. Bueno, el mecanismo de tolerancia oral, como vemos ahí en una vista más detallada, el famoso antígeno que es presentado al linfocito CD4 virgen, y va a generar entonces supresión de las respuestas celulares o supresión de las respuestas humorales. Entonces, bien, esto pasa con los alimentos. Muy bien, ¿esto qué tiene que ver con la enfermedad autoinmune? Bueno, hace unos cuantos años, es decir, aproximadamente 30, 40 años, se les ocurrió a algunos investigadores que esta propiedad que tenía que tiene el sistema inmunológico asociado a las mucosas, la podemos utilizar para poder tratar enfermedades autoinmunes, inhibir la respuesta inmunológica. Y tiene cierta lógica, ¿no? Como puedo tolerar un antígeno alimentario, puedo tolerar cualquier antígeno que me den por vía oral. Entonces, dentro del arsenal de la inmunoterapia, que es lo que se viene en este tipo de tratamientos, ya dejando de lado los viejos metotrexato, los corticoides, existen varias opciones interesantes.
importantes. Uno es el bloqueo de las moléculas del complejo mayor de compatibilidad. Se han desarrollado anticuerpos monoclonales anti-CD4 que agotan los linfocitos T auxiliares, los antireceptores de células T o antireceptores de interleuquina 2, que son más específicos, pero estos no son específicos de antígeno, es decir, te agotan las células de respuesta, por lo tanto lo hacen más susceptible a infecciones, por ejemplo, al paciente, además del precio que es realmente exorbitante. Entonces, nosotros utilizamos otros recursos, como si yo le doy por vía oral autoantígeno, reinduzco la tolerancia por ingestión oral de este antígeno, que tiene que ver con la dosis, con la pauta de administración, o pueden inducir células T reguladoras, generalmente lo hacemos a dosis baja y repetida. Como objetivo tenemos la inhibición y control de los linfocitos T autorreactivos. Bien, entonces ingresa la proteína hidrolizada, se procesa en la célula M que está en las placas de Peyer y se presenta entonces el antígeno a un linfocito T que va a generar un linfocito T regulatorio. Entonces la respuesta es diferente de acuerdo si son dosis altas o dosis bajas. Si tratamos dosis altas podemos hasta curar al paciente, podemos de alguna manera eliminar el clon autorreactivo. El problema que tenemos aquí es que tenemos que estar en contacto con una dosis extremadamente alta, como está el feto cuando antes de nacer está bañado de antígenos. Entonces en ese caso, para poder hacer algo similar tendríamos que sumergirnos casi en una alberca lleno de antígenos, lleno de lisados, lo cual obviamente es imposible, y por lo tanto entonces lo más razonable es dar dosis bajas de antígenos, de autoantígenos, pero de manera repetida durante mucho tiempo, y podemos generar un fenómeno que se llama de supresión activa y mantenemos la enfermedad de raya. Bueno, esto es lo que estamos viendo acá como hipótesis. Esto ya lo vimos hace un rato, cómo es el mecanismo. Entonces, como resumen, ya después ahora les voy a mostrar casos clínicos donde vean cómo responden los pacientes frente a esto. Se llaman los péptidos con capacidad antigénica. En el intestino entran en contacto con las placas de Peyer y las células M, que lo que van a hacer es estimular los linfocitos reguladores, inhibir los linfocitos autorreactivos y van a inhibir la reacción autoinmune. Y va a hacer que el paciente mejore mucho y recupere su función orgánica. Pues bien, ustedes me podrán decir, bueno, yo le puedo dar entonces a un paciente que tiene artritis reumatoide, le puedo dar colágeno entero y la respuesta tendría que ser buena. Bueno, eso fue lo primero que se hizo. Se le daba, por ejemplo, a un paciente con artritis colágeno entero, a un paciente que tenía esclerosis múltiple se llama proteína básica de mielina, pero entera. Pero ocurre que la respuesta, si bien en los animales era muy buena, en los seres humanos no era tan buena. Y entonces se planteó que podría ser mejor si le doy la proteína hidrolizada. Y en el año 2000 se publicó este trabajo que dice que los hidrolizados de proteínas tienen mayor asequibilidad que los de los determinantes antigénicos que las proteínas enteras, por lo que inducirían con mayor eficacia la tolerancia inmunológica en pacientes con enfermedades autoinmunes. Entonces, esta es una de las razones por lo que le damos nosotros hidrolizados de colágeno a un paciente que tiene artritis reumatoide. Finalmente, un resumen de los productos para después pasar a los casos clínicos. Se le hace control de calidad, pH, sodio, carbohidratos. Los productos son inocuos, es decir, no tienen conservantes ni drogas. Es de fácil absorción y eliminación. Son específicos de órgano, como decimos. Regularizan y estimulan el metabolismo celular. En procesos autoinmunes se desencadena el efecto de tolerancia oral, que es lo que acabamos de ver. Estimulan también el sistema inmunológico y potencian el rol de los aminoácidos naturales. La única contraindicación que tiene, como ustedes saben, es la fenilcetonuria, porque los pacientes tienen que controlar su ingesta de fenilalanina. No hay problema en eso porque los pacientes se diagnostican al nacer y desde muy pequeños llevan una dieta con una fenilalanina muy baja. No se contrapone con medicina alópata a otras terapias naturales, al contrario, se sinergizan.
es decir, tienen una mejor respuesta. Disminuimos progresivamente la otra medicación, eso ya lo vamos a ver en algunos casos clínicos, y no causa adicción. Se hace control microbiológico para que estemos tranquilos después de la doble esterilización. Igual se le hace un control microbiológico para que nos quedemos tranquilos que no se van contaminados. Y el producto es un líquido rico en péptidos y aminoácidos libres que tiene una durabilidad de 3 años. Si bien, bueno, acá en México COFEPRIS exige que pongamos como máximo 2 años. Pero sí duran 3 años y a veces hasta más. Pero obviamente por seguridad para la población se coloca que tiene 2 años de durabilidad. Muy bien, entonces vamos a presentar algunos casos clínicos. Este es un caso de artritis reumatoide de una paciente de 64 años con 12 años de evolución en silla de ruedas, por las condiciones deformantes, dolor e impotencia funcional, con deformación de ambas manos, destrucción de cartílagos de rodillas, uveitis y edemas, con tumefacción de muñeca y rodillas. Niega diabetes, asma, alergia, era hipertensa y fue operada de pancreatitis antes y tenía diverticulitis. Muy bien. La medicación con la que venía era metrotexato 3 veces por semana, betametasona 40 miligramos al día, diclofenac 75 miligramos por día. El laboratorio del ingreso, lo que más nos llama la atención es la velocidad de sedimentación globular, en 115, los glóbulos blancos están un poco altos, la proteína C reactiva está 1 en 15, la prueba de Roux-Ragan 1 en 512, el factor antinúcleo 1 en 98, el anti-ADN era negativo y el látex positivo. Le indicamos entonces el Biortron, una ampolleta diariamente en ayunas. Vuelve el mes siguiente con buena evolución. Fíjense que en un mes de tratamiento la paciente mejora mucho, refiere sentirse mejor con disminución del dolor a predominio de rodillas y caderas. Al mes siguiente vuelve con buena evolución, sin dolor. Ya prácticamente a los 2 meses ya no tiene dolor y solo persiste un poco en la rodilla izquierda. Ahí disminuimos el metrotexato a 2 tomas semanales y la betametasona a 20 miligramos y el resto sigue igual. Volviendo al mes siguiente con buena evolución y con un laboratorio que nos indica que la velocidad de sedimentación globular bajó y prácticamente se normalizó. La proteína C reactiva está 1 en 6 y el látex 1 en 320. Continuamos con igual tratamiento. Al mes siguiente viene con muy buena evolución, comienza a caminar con trípode sin artralgias, ahí pedimos si solicita otro laboratorio de control, ahí suspendemos el metrotexato y disminuimos la betametasona a la mitad y el resto sigue con igual tratamiento. Vuelve a los 2 meses con buena evolución ya sin artralgias. Con el laboratorio que le habíamos pedido, velocidad de visitación global 24, PCR negativa, ahí suspendemos la betametasona y el resto sigue igual. Al mes siguiente viene con buena evolución, camina sola con el trípode, le trae otro laboratorio que nos indica que la velocidad de sedimentación globular sigue bajando, la PCR se negativizó, el látex bajó a la mitad, Roux-Ragan bajó sensiblemente, lo mismo que el factor antinúcleo. Continuamos con igual tratamiento y ahí disminuimos el diclofenac, que estaba a 75 miligramos, ahí lo pasamos a 50. Vuelve al mes siguiente con buena evolución, sin artralgias, con prurito miembros superiores y camina sola, ingresa caminando sola al consultorio. 2 meses después viene con leve dolor de la rodilla derecha y muñeca del mismo lado, acompañada de tumefacción, presenta además congestión de faringe con placas amigdalinas, tos productiva y escasas secreciones bronquiales altas. Sin adenopatía ni fiebre, esto se suman pequeñas lesiones ampollares en la cara posterior de ambos codos que no duelen, pero sí presenta prurito. Ahí necesitamos un laboratorio y lo dejamos con igual tratamiento hasta ver el laboratorio que lo trae 15 días después. Vemos ahí los indicadores. En general la velocidad de sedimentación globular estaba igual, normal, PCR 1 en 4, el látex 1 en 120, es decir, estaban bajando, el Roux-Ragan se negativiza, el factor antinúcleo 1 en 40. Lo que sí tiene alto es el EGG, por ejemplo. Persiste el dolor de rodillas, eritema en ambos brazos, impresión de celulitis en brazo derecho.
Entonces ahí el médico le indica bencilpenicilina, es decir, un tratamiento antibiótico, por 3 aplicaciones y el resto del mismo tratamiento. Vuelve al mes siguiente con muy buena evolución, sin dolor desde el día antes, ingresa caminando sola al consultorio y refiere sentirse bien. Laboratorio normalizado, con PCR negativa, y continuamos con el mismo tratamiento por tiempo indefinido. Fíjense que en estos casos el tratamiento tiene que ser largo, casi prácticamente indefinido, porque lo que estamos haciendo nosotros es regular, modular el sistema inmunológico para que no reaccione. Y también es muy importante, hay varias cosas interesantes. Una es que a medida que mejora el paciente desde el punto de vista clínico, mejora su laboratorio. Otra importante es que cuando sufre una infección o alguna cosa, así puede recidivar el cuadro, que lo resuelve simplemente resolviendo el cuadro infeccioso. Y este es un caso que ya llevaba 12 años y ya venía en silla de ruedas la paciente y termina prácticamente en un año caminando sin ningún tipo de problemas y sin dolor y sin deformaciones. Doctor, en este caso, ¿por qué presentó prurito? El prurito a veces es una reacción que puede presentarse por aumento de la IgE. De la reorganización. Sí, se puede dar y a veces se resuelve solo, generalmente se resuelve solo. Otra paciente, esta con artritis reumatoide y síndrome de Sjögren de más de 10 años de evolución. Ahí vemos entonces la medicación que traía para todas las cosas, Wetol, T4, Cesantin, Nivaquine, Metrotexato 3 veces por semana y prednisona 20 miligramos al día. Niega diabetes, asma, alergia, hipertensión, patología. Al examen físico solo presenta poliartralgias generalizadas y edemas de miembros inferiores con Godet positivo 2 cruces y mucosas secas, ojos y conjuntivas secas. Cuando se hace el laboratorio tenemos el factor antinúcleo 1 en 1230, la prueba del látex 1 en 540 con una velocidad de sedimentación globular en 115 y un PCR 1 en 14. Bueno, ahí se le indica mineralotónico para el edema y se le da Bioartron, timo y fresa. La combinación de Bioartron, timo y fresa para regular el síndrome de Sjögren, ¿no? El paciente vuelve al mes siguiente con buena evolución, mejor estado de ánimo, mejor estado de mucosas, más humectadas, con disminución muy importante del dolor. Continúa con igual tratamiento. Al mes siguiente viene con buena evolución, con disminución del dolor, mejor movilidad, mucosas mucho más húmedas y ojos sin ardor. Ahí tenemos un laboratorio donde vemos que la velocidad de sedimentación globular baja, el factor antinúcleo baja, la prueba de látex baja y la PCR baja. O sea, el paciente mejora y el laboratorio también. Entonces ahí disminuimos la dosis de prednisona, nivaquina, Cesantin, Metrotexato. Todos vamos bajando. ¿Las plaquetas no están bajas ahí? ¿Están bien? En 145 hay borderline, hay que controlarlas, pero no están demasiado bajas. Están 145 que nos puede indicar algo, pero tenemos que ver el siguiente para ver cómo está. Muy bien, al mes siguiente el paciente viene con buena evolución, sin artralgia desde 15 días antes, ningún tipo de dolor, buena humectación en mucosa conjuntiva y seguimos disminuyendo entonces los fármacos que traía. Es decir, nunca le sacamos al principio, sino que lo hacemos coexistir y a los 2 meses, 3 meses vamos bajando gradualmente. Al mes siguiente vuelve con buena evolución, buen estado de mucosa conjuntiva, presenta algo de piel seca y descamación. Ahí viene el laboratorio, acá sigue mejorando, fíjense que las plaquetas acá subieron, acá la velocidad de sedimentación globular baja, factor antinúcleo baja, látex baja, velocidad reactivo baja. Y seguimos entonces disminuyendo la dosis y suspendemos la nivaquina y el metrotexato y si agregamos placenta, es decir, teníamos placenta, le damos fresa solamente y ahora acá le damos el Lisaderm, con lo que agregamos placenta y colágeno también, pero el colágeno ya también lo va recibiendo en el Bioartron. El resto sigue igual. Al mes siguiente viene con buena evolución, buen estado de mucosas y conjuntivas, mejora la humectación de la piel sin aparición de episodios de artralgias.
Los laboratorios siguen mejorando, como vemos ahí, siguen bajando los indicadores. Ahí suspendemos la prednisona y el resto continúa igual. Vuelve 2 meses después sin artralgias, con buen estado en piel y mucosas, y un laboratorio que sigue mostrando sobre todo el factor antinúcleo, el látex, la proteína C reactiva se van bajando o se negativiza. Continuamos con igual tratamiento y lo controlamos a los 4 meses. A los 4 meses vienen sin cambios significativos, continuando con buena evolución, buen estado de piel, mucosa, sin artralgias, con el factor antinúcleo 1 en 14, el látex y la PCR negativa, y seguimos con el mismo tratamiento. Es un poco como el anterior, más o menos, nada más que también tenía el Sjögren y por lo tanto el tratamiento fue un poco más complejo porque tuvimos que agregarle el lisaderma aparte para mejorar la humectación de las mucosas y el timo para regular también un poco más el sistema inmune. Este esquema muestra cómo van bajando los indicadores a lo largo de las visitas. Muy bien. Otro caso clínico, en este caso un caso clínico de lupus, con una paciente que comienza 2 años atrás con manchas en el rostro y tronco, poliartralgias, predominio de manos y pies, astenia marcada, caída importante de cabello. El diagnóstico era de lupus eritematoso. Niega diabetes, asma, alergia, hipertensión, internaciones previas y 2 cirugías. Una paciente de 25 años con lupus. Al examen físico se observa hiperpigmentación, el rostro en ala de mariposa con fase cushengoide, adenopatías submaxilares bilaterales. En el tronco se observa eritema diseminado en cuello y pecho y espalda, el aparato cardiovascular y el aparato respiratorio sin particularidades, con abdomen blando, depresible, indoloro. El aparato genitourinario sin particularidades, pero el aparato locomotor presenta dolor en ambas manos, los codos y hombro derecho, miembro inferior y dolor y edema en ambos pies con cianosis distal, con dedos de pie derecho con pequeñas lesiones ulcerosas, pulsos distales conservados. El examen neurológico también fue normal. Venía con esa medicación, metrotexato, deltisona y prednisona y pentoxifilina. Bueno, por supuesto que la fase cushengoide se explica más que nada por la deltisona y la prednisona. La combinación genera generalmente estos secundarios. La biopsia que se hizo de piel dio positiva para lupus eritematoso discoide crónico y la capilaroscopía fue compatible también con lupus. El laboratorio, vemos en azul marcado lo que nos interesa. Vemos el PCR positivo 1 en 20, la velocidad de sedimentación globular en 77, anti-ADN 1 en 160, anti-esclerodermia 1 en 100 y el factor antinúcleo, fíjense que está 1 en 5120, un valor extremadamente alto, pero es muy característico del lupus. Entonces acá indicamos otra combinación, lisado de biortrón y riñón, el diclofenac y vitamina D. Muchas veces otra cosa que podemos utilizar cuando buscamos generar fenómeno de tolerancia, junto con el lisado, utilizar vitamina D, que también es un inmunomodulador que va a ayudar y que muchas veces está bajo en los pacientes con enfermedades autoinmunes. ¿Cómo se consigue la vitamina D directamente? En la farmacia. Directo. Sí, vitamina D o provitamina D. Doctor, ¿y no han probado con dosis altas de vitamina C? No, la verdad que no. Bueno, la paciente entonces vuelve en la segunda consulta con buena evolución. Fíjense, al mes ya tiene una buena evolución, tolera bien la medicación, disminución de artralgias, el eritema de tronco, astenia leve y manchas en el rostro. El laboratorio nuevo que trae nos muestra que la velocidad de sedimentación globular baja, el PCR baja, pero nos encontramos, por ejemplo, con una IG de 500, ya está alta, con un anticuerpo antimicoplasma positivo, con una vitamina D baja, que lo decíamos. Anticuerpo antimúsculo liso, 1 en 40, factor antinúcleo 1 en 2240, está a la mitad de lo que estaba al principio, que empezó en más de 5000. Y un detalle también interesante es cuando se hicieron recuento de CD4 y de CD8, vemos que acá el CD8, que son los linfocitos T citotóxicos, el CD4, que son los auxiliares, está más alto
el citotóxico respecto de los tipos auxiliares. Entonces, ¿qué hacemos aquí? El paciente mejora, entonces ya le vamos reduciendo los corticoides, del tizón y la prednisona y el metrotexate. El resto seguimos igual. A la siguiente consulta, la paciente viene con buena evolución, refiere disminución de caída de cabello, con disminución de artralgias, sin astenia, refiere episodios de prurito generalizado. Fíjense que la IgE estaba en 500 o en la anterior, o sea que es muy probable sí que tuviera que ver con la vitamina y la IgE. Ahí bajamos la deltisona y la prednisona y suspendemos el metrotexato. Para la cuarta consulta, el cuarto mes que vino con buena evolución, sin artralgia, sin astenia, persiste leve caída de cabello, ausencia de edema en tronco y disminución de las manchas en el rostro y de las lesiones en pie derecho. Acá, ¿qué vemos? Vemos que la velocidad de sedimentación globular está normal, que el PCR se negativizó, que el factor antinúcleo está en 1 en 840, cuando estaba 1 en 5000 al principio, más. La creatinfosfoquinasa indica destrucción muscular, está un poco alta, 320, y la fosfatasa también está un poco alta. Cuando vemos que el anticuerpo antimúsculo liso se negativiza y vemos que aumentan sensiblemente los niveles de CD4, están en el 51% contra el 27% que presenta el CD8. Y la IgE está bajando a 230, antes estaba en 500. Ahí suspendemos el tizón y prednisona. La prednisona suspendemos a los 10 días de suspender la deltisona. Y el resto sigue con Viartrón, riñón, diclofenac y la vitamina D. Ya no tenía prurito. Ya no tenía prurito en este caso, ya el prurito había bajado como consecuencia de que baja la vitamina E sobre la IgE. A los 2 meses viene a consulta con buena evolución, sin astenia, sin artralgias, sin lesiones cutáneas, refiere a no haber notado últimamente la caída de cabello, se encuentra de mejor ánimo y con leve disminución de peso. Los valores del laboratorio que trajo son de velocidad de sedimentación globular 11, la creatinfosfoquinasa y la fosfatasa bajan, normalizando, el factor antinúcleo fíjense que está bajando, la PCR sigue negativa. Y la creatininemia está en 0,89. Continúa con igual tratamiento. Viene a los 2 meses con buena evolución asintomática, refiere a sentirse bien, con buen estado de ánimo, disminución de peso y sin edema de rostro, sin manchas. Lo más importante, como vemos, el factor antinúcleo sigue bajando, la creatinfosfoquinasa y la fosfatasa se mantienen bajas y la IgE sigue bajando, aproximándose a los valores normales. Vuelve 2 meses después con buena evolución, totalmente asintomática, sin episodios de recidivas, tanto en artralgia como en astenia, y no presenta hasta la fecha infecciones agregadas. El factor antinúcleo entonces sigue bajando, la PCR se negativiza, esto está estabilizado, el antimúsculo liso y el látex está negativo, y el anti-ADN 1 en 20. Continúa con igual tratamiento. Aquí vemos los distintos indicadores del laboratorio, cómo fueron bajando, la velocidad de sedimentación globular, la PCR, el factor antinúcleo, el anti-ADN que tenemos al principio, la creatinfosfoquinasa, cómo bajó, lo mismo que la fosfatasa alcalina, después se mantuvieron en esos niveles. Aquí ya no hicieron de la CD4 y CD8. Sí, lo hicimos, no, en el último no, lo hicimos en 2 intermedias, porque aparte son muy costosos. Y eso sí, lo tuvo que pagar la paciente más que nada porque no estuvo en un protocolo. O sea que entonces se hicieron 2 evaluaciones, ¿no?, de ese tipo. Acá está la paciente al principio. Como vemos, se va a notar mucho la diferencia. Se ven, no sé si le alcanzan a ver bien cómo se ve el exantema en el rostro y la fase cushingoide, que ahora el contraste se va a notar mucho. Fíjense, hay sin manchas en ningún lado. Fíjense que acá estaba bien tapada y todo, pero que no se le veían la de la espalda y todo y el torso. Y acá no tiene nada, tampoco en la cara. Y por supuesto que la cara se normalizó. Este es el último caso que le voy a mostrar, un caso Pero sí tiene que seguir con el tratamiento por tiempo indefinido. Normalmente uno lo sigue controlando por tiempo indefinido. En estos casos.
Bueno, sí, dígame. Y la dosis, nunca mencionó la dosis. Generalmente estamos trabajando, se trabaja con dosis de una ampolleta diaria de cada producto. Es decir, tenemos una ampolleta de Biortron, una ampolleta de riñón, por ejemplo, en este caso, una y una. Y se toman antes del desayuno juntos. No pueden ser aplicadas intramuscular, intravenosa. Para este caso específico no, porque tenemos que generar tolerancia oral. Tienen que ingresar al intestino para que la mucosa intestinal genere el efecto de tolerancia oral. Si yo se le inyecto, le voy a generar una reacción mayor. Es decir, a lo mejor sí se puede usar cuando si queremos regenerar un órgano, queremos ayudar a estimular, ahí podemos utilizarlo de manera inyectable, pero en enfermedades autoinmunes la forma de indicación siempre es oral. Pero tendría que ser intravenosa, ¿no? O intramuscular. Se puede ser intramuscular, puede ser intravenoso en suero, ¿sí? Pero si el paciente ya presenta daño en el medicamentos, ¿se le puede dar y no hay problema? Y no hay problema en general, al contrario, generalmente le damos para eso, para que se mejore, le damos biogastrón y ayuda mucho en los casos donde está ya muy... ¿Empeora el paciente? No empeora, no. Gastritis. No, la gastritis al contrario, con biogastrón la mejoramos mucho la gastritis. Muy bien. Este es un caso ya también más complejo de miastenia gravis. Es un paciente joven de 35 años, que niega conocimiento que exista alguien en la familia con esta patología. Personalmente antes del primer comienzo presentó estrés laboral y familiar, pero nunca tuvo fiebre ni tos en los 7 años de evolución. El resumen de la historia clínica refiere a haber empezado en el 2003 con tos palpebral derecha y disartría, con pronunciación de letras entrecortadas. Luego de 5 meses se agrega disfagia, lavarse los dientes y diplopía. Por este motivo consulta al otorrinolaringólogo que solicita una radiografía con contraste de cuello. Al pasar los meses se suman los anteriores signos fatiga y disnea al practicar deportes. Ahí consulta con un neurólogo, un instituto muy importante de Buenos Aires, quien solicita electromiografía, laboratorio con anticuerpos, tomografía, computada de timo y hace el diagnóstico de miastenia gravis. Ahí comienza el tratamiento con bromuro de piridistomina y con un glucocorticoide que es el de Flazacor, 60 miligramos. Hay una consulta con un neurólogo en Miami que modifica su tratamiento disminuyendo la dosis de corticoides y cambiando la piridistomina por un inmunosupresor, Etanercept, durante 1 año y medio, tiempo luego del cual vuelven a la primera combinación. En el año 2007, tras una recaída de tratamiento ambulatorio intravenoso, no vuelve a presentar crisis, notando una mejoría, pero manteniendo la disartría. A continuación se muestran los valores de los laboratorios de tratamiento. Aquí vemos cuando empiezan, estamos en el año 2007. El paciente tiene una miastenia gravis con compromiso vulvar, su voz nasal y los trastornos deglutorios persisten en tratamiento prolongado con alta dosis de corticoides y piridistomina. Como así también con inmunosupresión con azatioprina, por lo que se indica el tratamiento con rituximab, un anticuerpo monoclonal, 750 miligramos semanales, 4 dosis en total. El diagnóstico era una miastenia gravis vulvar refractaria. A los más o menos unos 9 meses después, el mismo médico neurólogo dice que tiene una miastenia generalizada que se dio a principio de año rituximab, pero que tiene una recidiva, se indica dosis de 770 miligramos endovenosa y se interna 24 horas para la administración endovenosa de rituximab. Más o menos 2 meses después va un médico que se vuelve a internar para la administración de rituximab y por febrero se acerca a la consulta al doctor Báez. Este es un caso del inmunólogo Guillermo Báez, sin haber podido dejar la medicación. Entonces se piden laboratorios inmunológicos, se detecta el anticuerpo para citomegalovirus. Esto es importante porque muchas veces las infecciones, que pueden ser bacterianas o virales, hay infecciones como el citomegalovirus que no da mayores síntomas, pueden desencadenar una enfermedad autoinmune a través seguramente de un cuadro de mimetismo molecular. A veces tienen los virus alguna parte de alguna proteína similar
a un antígeno propio y entonces ahí generan esta respuesta. En referencia al tratamiento se suprime entonces el mestinol y se recetan hidrolizados. Ahora vamos a ver cuáles. Y el paciente mejora mucho. Ahora vamos a ver cómo cómo es toda la secuencia del tratamiento del Dr. Báez. El paciente consulta por una astenia gravis en el 2003, muy sintomático, niega diabetes, asma y alergia, está con deflazacor, mestinol y rituximab en dosis así endovenosas. La última fue en febrero del 2008, es decir, prácticamente en el mismo mes que fue a tratamiento y aún así seguía con síntomas. Se le pide el laboratorio y el laboratorio trae como, digamos, más importante el anticuerpo antimusculo liso 1 en 20, anticuerpo anticitrulina 9.8, trae el anticuerpo contra receptores de acetilcolina que debe estar en menos de 0.2, está en 9.2, con CD8 60% y valores muy altos, fíjense, son valores muy altos, 3.000, 1.298. Entonces se le indica cerebro, músculo y colágeno. El paciente vuelve en el mismo mes con el resultado del citomegalovirus positivo, no presentó reacción contra otros antígenos, contra otro Epstein-Barr, B19, por ejemplo, herpes. Entonces seguimos con el tratamiento, le agregamos vitaminas. Y entonces el paciente vuelve al mes de tratamiento, prácticamente, un poco menos, del 23 al 21 del siguiente mes, con buena evolución y refiere que hace 10 días que se encuentra asintomático. Es decir, es el paciente que empezó el tratamiento el 9 de abril, prácticamente el 10 de mayo está asintomático. Entonces sigue con el mismo tratamiento sin variar nada. Vuelve. Disculpe, doctor, ¿qué vitaminas les dieron? Se le dio un polivitamínico en general, simplemente para estimular un poco el organismo. El paciente vuelve entonces 2 meses después, estable, con buena evolución, asintomático. Ahí pedimos otro laboratorio y continúa igual el tratamiento. Al mes siguiente vuelve a estable, asintomático, y el laboratorio con el laboratorio que le pedimos. Los anticuerpos anti-acetilcolina siguen casi igual, estaban en 9.2, están en 9, y la hemoglobina G, A, M y todo están normales. Seguimos con el mismo tratamiento, vuelve al mes siguiente con buena evolución, asintomático, y pedimos otro laboratorio, seguimos con el mismo tratamiento. Al mes siguiente vuelve estable, sin cambios, con buena evolución. El anticuerpo anticitrulina baja a la mitad. El factor antileuco está en un 80. El CD8, fíjense que está bajando, que está en 70% y además valores de más de 3.000, ahora está en 729. Vuelve al mes siguiente con buena evolución, asintomático. Empezamos a bajar el corticoide, el resto igual. Al mes siguiente vuelve también asintomático, seguimos bajando el corticoide cada tercer día. Se le hace creatinfosfoquinasa en valores de 354, todavía está alto. Pero fíjense que el anticuerpo anti-acetilcolina está en 5.51, bajó bastante, desde 9 hasta 5.51. Vuelve ya 3 meses después con buena evolución, asintomático. La citrulina está en 5.3, nunca lo pudimos bajar de esto. El CD8 sigue bajando. Y empezamos entonces a hacer una secuencia, empezar a bajar las dosis de deflazacor. Y seguimos con el mismo tratamiento. Vuelve al mes siguiente con síndrome febril, leve tos y catarro, el resto sin particularidades. Ahí pedimos un laboratorio. Y el paciente con buena evolución asintomático vuelve al mes siguiente con el laboratorio donde tenemos los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina en 1.9. Empezamos por 9.2, estamos en 1.9, lo cual es una gran evolución. La citrulina, como dijimos, anticuerpo anticitrulina, no lo podemos bajar de 5. Seguimos bajando el corticoide y el mismo tratamiento de péptidos. Vuelve, ya vuelve
al siguiente año, vuelve unos cuantos meses después, asintomático, por sí solo suspende los corticoides, ya había suspendido totalmente los corticoides, y el laboratorio vemos que la creatinina fucoginasa estaba mucho más baja, que en un momento estuvo en 350, ahora estaba en 78, y el anticuerpo contra la respuesta de acetilcolina está en 0.8, lo normal es que esté por debajo de 0.2, igual en 0.8 es alto, pero comparado con el 9.2 que tenía al principio no es nada. Los anticuerpos contra citomegalovirus están positivos, pero siguen bajando. Y bueno, sigue con el mismo tratamiento. Acá está cómo evolucionaron los marcadores de laboratorio, el anticuerpo antirreceptor de acetilcolina, el anticuerpo de citrulina, antimúsculo liso y la creatinina fucoginasa, como también fue bajando. Muy bien, esto es todo por ahora. Bueno, y entonces para despedirla les muestro una postal de mi ciudad, Rosario, con el río Paraná, la costa del río Paraná, y ahí está de este lado está Rosario, de este lado están las islas. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, voy a prender la luz porque ya está oscureciendo. Deben ser las nubes. Muy bien, si tienen preguntas para hacer. Tengo una, pero no es de esto. Tengo una paciente con Sí. Inicié los lisados hace más de un mes. Sí. Está tomando 2 lisados al día. Uh-huh. Y la creatinina subió, pero usted la ve y se ve físicamente bien. Inclusive la presión está bajando, la presión no bajaba. Los niveles de glucosa se están manteniendo. Pero la creatinina subió. Eso es raro, tendría que volverlo a repetir el próximo mes para ver realmente si fue circunstancial, porque puede ser que la paciente, como vemos, va mejorando, a veces el laboratorio en algunos casos, la mayoría de los casos coincide con lo que vemos en la evolución clínica, pero a veces demora más tiempo poder bajar un marcador, y entonces puede ser que esté mejorando el paciente y que lo veamos esta respuesta a lo mejor al mes siguiente. No subió, no debe haber subido por el tratamiento, simplemente subió porque, bueno, el paciente está enfermo y todo y puede subir, pero yo calculo que sí tendría que empezar a bajar. Y es que la mejoría clínica se ve, o sea, la paciente se ve mucho mejor. Claro. Inclusive, después de que yo vi la creatinina, como en la semana me habla su hija y me dice, la presión a mi mamá se le está bajando. Uh-huh. Y bueno, entonces va mejorando, es decir, posiblemente a veces el laboratorio a veces no responde como nosotros estamos esperando y es un poco más lenta la respuesta. Normalmente la respuesta es coherente con el tratamiento, pero a veces puede ser un poco más lento la respuesta del laboratorio que la respuesta clínica del paciente. Sí, yo creo que también puede ser algo del tipo de laboratorio, porque la mayoría son tomadores de muestras. Entonces, si cambiara de laboratorio podría probar a hacer una... Sí, puede ser como se llama también el programa. Hay laboratorios y laboratorios. Siempre tiene que mandar un laboratorio que sea de su confianza, y si encuentra algo sospechoso puede cambiar. Pero bueno, también puede darse que si esté bien hecho y que sí realmente haya aumentado. Pero bueno, eso hay que verlo, hay que ver a qué laboratorio se lo mandó, si el paciente va a alguno, si usted puede recomendarle mejor a alguno, porque hay algunos que son más objetables que otros. Antes de que empezara con los lisados, estuvo con beta-acetanálogos. Ajá. Y no sé si eso haya influido en eso. Pues se supone, yo lo estuve buscando y parece que no, pero pues no sé. Sí, ahí tampoco no la puedo ayudar mucho porque yo no tengo mucha experiencia con esos productos. Entonces... Podría ser un nivel de toxicidad todavía ahí atorada, pero no se sabe, ¿no? Sí, no lo podemos ciencia cierta. Yo creo que sí hay que repetirlo. Yo le dije que nos esperáramos un mes, ¿no? Sí, más o menos en un mes. Tampoco tiene sentido hacerle cada rato. Es decir, una vez al mes está bien, y si vemos que se normaliza, bueno, obviamente que ya espaciarlo, pero normalmente sí, una vez al mes o cada 2 meses. Fíjense que cuando pedimos ahí, no pedimos cada vez que viene el laboratorio, le damos un tiempito, le damos un mes o 2 a veces, como para que evolucione más si la vemos clínicamente mejor. Y es que lo más curioso es que sí se ve bastante mejor. Ella estuvo internada y la querían dializar. Entonces,
y la querían realizar. Entonces, cuando ahora que le sacaron esta creatinina traía 3.1 creo traía. ¿Subió de 2.8 a 3.1? No es mucho, me había preocupado más, pero no es mucho, simplemente hay que hacerle otra al siguiente mes. Y el nefrólogo la vio y ya no me mencionaron que les hubiera dicho de la diálisis. Claro, porque clínicamente está mucho mejor. No, esto debe ser circunstancial, puede ser mal medido, como dicen, pero bueno, hay que repetirlo al siguiente mes y ahí nos quedamos tranquilos. Una pregunta, ¿para una hidronefrosis sirve el isodontatino? Sí, puede utilizarlo, sí puede ayudar. Sí, generalmente en una dosis similar, una ampolleta diaria, y debería ir mejorando, como vemos, estos productos empiezan a, digamos, los pacientes con estos productos empiezan a mejorar entre 20 días y un mes, más o menos empiezan a hacer la respuesta, así que hay que darle un tratamiento de un mes y después ir prolongándolo, generalmente de 3 a 6 meses es lo básico, y después se evalúa, fíjense que en estos son años que estamos de tratamiento. Pero en otros puede ser, una comunidad de nefrosis puede ser a lo mejor que en algún momento ya no necesita el producto, ¿no? Necesita el tratamiento. Una pregunta, ¿los liofilizados no se contraponen con la terapia del ozono? No, se utilizan a veces combinados. Sí, combinados da muy buena respuesta. Gracias. Doctor, no nos presentó ningún caso de anemia, por ejemplo. ¿Qué es lo recomendable en caso de...? No, caso de anemia no, pero sí hay estudios hechos con anemia. Con Bioemon, es decir, básicamente con un utilizado de glóbulos rojos, combinado en este caso con vaso, que también ayuda a estimular la síntesis de glóbulos rojos, funciona muy bien. Esta mañana había un médico que sí, que dice que trató varios casos de anemia, y había pacientes que tenían hemoglobina. Un paciente que tiene una hemoglobina más o menos de, creo que me dijo 6 o 7, es decir, extremadamente baja, y a los 2 meses estaban 14. Tiene buena respuesta porque sí estimula la síntesis, además también a provenir de glóbulos rojos también tiene hierro, con lo cual lo suplementamos en hierro también, de una manera natural, más absorbible que cualquier suplemento de hierro que haya en el mercado. Entonces la respuesta es doble, es decir, depende del tipo que sea, pero si es una anemia ferroprivada, sí le estamos dando hierro. Al mismo tiempo, si es otro tipo de anemia, como en el caso de una perniciosa, un autoinmune o alguna otra cosa, también estamos ayudando a tratar y estimular la síntesis de glóbulos rojos. Con esos dos utilizamos. Con eso básicamente sí, con esos dos, con el glóbulo rojo y con vaso, que están en el Bioemon, ahora combinados. En un problema de hormonal, el paciente no está menstruando. ¿Me ayudaría? Porque me mencionó. Tenemos el bioclimar. Yo no, digamos, hay casos de amenorrea que yo recuerdo que ha funcionado muy bien con bioclimar, que es una combinación que está justamente elaborada para tratar ese tipo de padecimientos endocrinos, fundamentalmente en el caso para la mujer. Y generalmente la respuesta en amenorrea es bastante buena, así que no esté menstruando para nada que haya... No, dejó de menstruar. Y puede utilizarlo un tratamiento más o menos de un mes para empezar a ver si hay respuesta. Si hay respuesta, yo creo que debería empezar a tener una respuesta 1 o 2 meses de tratamiento, porque justamente en el caso para revertir el cuadro ese le va a llevar un poco más de tiempo que lo habitual. Es regulador y entonces también puede ser para exceso de sangrado. También para exceso de sangrado se puede utilizar porque lo que hace es justamente es como modulador. Sí, también se utiliza. ¿Y para problemas tiroideos? Para problemas tiroideos sí lo utilizamos bastante también. Con buena respuesta. Muchas de las enfermedades tiroideas, como vimos, son autoinmunes, con lo tanto van a responder muy bien. Y sí, también lo usamos en hipo e hipertiroidismo. También por eso, porque lo que hace más que nada es modular la respuesta.
Pero ¿cómo se usaría también? También podemos utilizar 1 o 2 ampolletas al día. Yo creo que el tratamiento podría ser con 2 en este caso. ¿Es tomada también? Es tomada antes del desayuno. ¿Las dos juntas o una? No, las dos juntas. Las dos juntas antes del desayuno para que se absorban mejor. ¿Tienen alguna experiencia con niños con déficit de atención y con autismo? Tenemos alguna experiencia. En general responden bastante bien. Los pacientes se le da el Cerebro Plus, que es justamente lo que más utilizamos para afecciones neurológicas, y la respuesta es bastante buena, mejoran bastante los chicos. Tenemos casos también de hipoxia cerebral al nacer y todo, que mejoran mucho. Nosotros nos trajeron, nos quiso traer la doctora hace unos años, nos trajo una pacientita que le dijeron que sí, que no iba a poder caminar, no iba a poder hacer nada, y después de dos años de tratamiento más o menos, nos la trajeron porque dicen, no, tienen que ver cómo está ahora. Es decir, obviamente que sí tenía ciertas dificultades, pero ya podía desplazarse, podía dibujar, hacer actividades que antes no podía hacer de ninguna manera. Es decir, los niños responden muy bien. Las dosis que utilizamos por debajo de los 2 años son de media ampolleta, y a partir de los 2 años es dosis prácticamente de adulto. ¿Una o...? Una ampolleta generalmente utilizamos, sí. Y en los niños responden así mucho más rápido que en el adulto. ¿Tienen algún tratamiento ahí de los esterilizados para acné de los adolescentes y etcétera? Generalmente utilizamos el Lisaderm. También podemos utilizarlo combinado con el factor de transferencia, que nos ha dado buen resultado. ¿Combinar los dos? Sí, el factor de transferencia de cocodrilo combinado con el Lisaderm. Y de esa manera, por un lado, atendemos la parte dérmica propiamente y la parte inmunológica, que muchas veces también tiene que ver en algunos del tipos de acné. ¿Se toman juntos o uno con diferencia? Normalmente el Lisaderm lo tomamos antes del desayuno, y el factor lo podemos tomar en cualquier momento del día. No hay tanto problema. El factor también puede ser intramuscular, ¿no? El factor nosotros lo hemos utilizado oral en este caso, pero sí se puede utilizar intramuscular. ¿El otro también? ¿O? ¿Cuál? Dice que El Lisaderm generalmente lo usamos oral. Se puede utilizar intramuscular, pero eso generalmente lo utilizamos más diluido. Cuando utilizamos un producto para inyectar, digamos, un lisado para inyectar, utilizamos dosis de 1/5 más o menos de lo que utilizamos cuando lo damos por vía oral, porque sí tiene mucho más potente, pero por un lado porque la reacción es mucho mejor, y por otro lado porque nos evita cualquier reacción autoinmune, cualquier reacción inmunológica que se pueda presentar. Recordemos que, como dijimos, tiene antígenos. Tienen antígenos que, si yo le inyecto, puedo generarle una reacción inmunológica al paciente, y hay que estar atentos a eso cuando uno inyecta un producto, sobre todo de este tipo, que tiene actividad antigénica. Entonces hay que estar muy atentos de no generarle una reacción inmunológica, un choque anafiláctico o alguna cosa más severa. Entonces hay que hacerlo. Yo lo recomendaría hacerlo uno en su consultorio, con las recomendaciones del caso, con alguna cosa, por si el paciente llega a tener una reacción alérgica, hay que atenderlo inmediatamente. Entonces no sería la ampolleta completa. No, generalmente estamos dando 1/5. 1/5. ¿Y Sí. directa o Se puede diluir, lo podemos diluir. Y se guarda, eso se puede guardar, porque lo que hacemos es simplemente, obviamente no lo voy a guardar un año, pero no, como solamente le saco la tapita y pincho el taponcito, no lo abro al producto. ¿Y lo guardamos en refrigeración? Y lo guardaría yo en refrigeración, más que nada porque, bueno, ya está de alguna manera violado, poco, digamos, pero está más expuesto a cualquier contaminación. ¿Y se va a poder poner diario o uno cada tercer día? Uno cada tercer día o 2 veces por semana. Sí, diariamente, digamos, yo la verdad que no lo utilizo mucho de manera, pero por lo que he visto que diariamente generalmente no lo aplican 2 o 3 veces por semana,
sí, más o menos, Y si o una se vez por pone semana. también el factor de transferencia inyectado, ¿va a doler mucho? Sí, se puede poner un anestésico, sí va a doler. ¿Con Proca, con Gerovital, con...? Sí, con procaína puede ser, sí, no hay problema. Con cualquier anestésico más o menos sí conviene ponerle algo porque sí puede, sí, tópico o diluirlo. Yo lo diluiría. ¿Para qué quieres tópico? Como lo diluimos al quinto, podemos diluirlo en alguna solución con un poquito de procaína o lidocaína, sí. Sí, eso bueno, eso lo maneja más usted, pues yo ya le digo, generalmente lo utilizo más oral, pero que sí que le inyectan duele. Duele mucho. Sí, entonces hay que ponerle un anestésico generalmente. Bueno. Y para el niño de autismo o de déficit de atención, ¿el factor de transferencia le serviría? Y el factor de transferencia lo que va a hacer es ayudar al sistema inmunológico más que nada. No va a actuar tanto a nivel nervioso. Mientras si yo lo de cerebro actúo directamente a nivel nervioso y lo podemos ayudar más directamente.